Bueno, la idea comenzó más o menos hace 9 años coleccionando muñecas antiguas y a base de eso nos metimos todo en este universo tan maravilloso, la verdad. Pues ha sido muy grato que hemos conseguido, bueno, obtenido muchas experiencias a base de estos tres personajes, las muñecas. Y pues en el día de hoy vamos a hablar no solo de muñecas antiguas, porque la verdad, siempre que uno habla de muñecas la gente se imagina lo típico que nos ha vendido, pues bueno, el cine, que siempre ha sido la muñeca de terror, conocen a Chucky, conocen a Annabelle, pero bueno, hay muchas más facetas que las muñecas han estado involucradas en la ciencia ficción, en el cine, en la literatura, y pues hoy hablaremos un poco de lo que ellas bueno, han influenciado en estos medios. Como les decía, bueno, nuestras metas, lo que hacemos, mejor dicho, es crear muñecas, reparamos y pues Bueno, sobre las muñecas de porcelana, como todo el mundo sabe, es como los que la vuelta tiene, la de miedo, ay Dios mío, una muñeca, no. O sí, mucha gente como que le tiene ese temor a las muñecas. O mucha gente tiene mucho cariño, como ay, esa muñeca me recuerda a mi abuelita, esa muñeca me recuerda a mi hermana. Y en la época victoriana, muchos, o sea, gente de la alta sociedad, de alta, no sé cómo decirlo, o sea, de mucho dinero, hacían muñecas de sus mamás, hacían muñecas de sus hijas, y eso lo regalaban. bueno, yo les quería preguntar a alguno de ustedes si conoce las muñecas autómatas. ¿Alguno sabe qué son las muñecas autómatas? No. Bueno, las muñecas autómatas se popularizaron en el siglo XVI. Como muchos sabrán, eran muñecas por medio de mecanismos que imitaban el carácter, Las máquinas autómatas son las que imitan la figura y los movimientos de un ser humano, un ser animado. Ay, sí, un ser animado, ahí está la palabra. Los más populares muñecos que se conocían en la época eran los jugadores de ajedrez. Creo que muchos han visto en algunas películas este tipo de personajes, o también la popular pitoniza, que tú le metías una ficha y la muñeca te revelaba, bueno, piezas del futuro. Lo que hacían las muñecas autómatas, podríamos decir que ellos son el ancestro de la robótica. Las muñecas autómatas han estado muy involucradas en la creación de muchos, en algunos personajes de ciencia ficción. Por ejemplo, si algunos ha visto Ghost in the Shell, la segunda película de Innocence, hay una mención que se hace una mención a Descartes. ¿Alguien sabe quién es René Descartes? Un poquito, sí. Bueno, René Descartes era un filósofo francés que él tenía una teoría del mecanismo y decía que prácticamente los humanos y los animales somos autómatas. Ay, no, gracias, que se me... ¿Qué pasó? Ah, ok. Bueno, qué pena por la interrupción. Bueno, respecto a Descartes, él tenía una teoría de lo que decía del mecanismo y decía que tanto los animales como los humanos nos regimos por medio de mecanismos. Respecto a Descartes, también se conoce una historia, no, o sea, es una historia que no es verídica, pero se dice que él tuvo una niña de 5 años llamada Francine. Francine murió a los 5 años y él quedó tan perturbado por la muerte de Francine que creó una muñeca autómata. Esta muñeca era el mismo reflejo de su hija Francine y hacía un mecanismo en el cual ella cantaba. Como les comentaba en la película de Ghost in the Shell de Innocence, se hace mención de esta historia. Y podemos ver el mecanismo de una muñeca autómata del siglo XVI. Sus mecanismos tan perfectos que podían hacer tareas tanto como escribir, dibujar, caminar, nadar. Este tipo de muñecas fueron muy populares, que inclusive Japón y China, como sabrán, quedaron tan conmocionados por este tipo de muñecas que crearon muñecas autómatas reflejando tanto su aspecto y sus labores. Bueno, me olvidó mencionarles que autómata
que significa, bueno, que viene del latín autómata y del griego es, autómatos, que significa espontáneo o movimiento propio. Y lo que les decía anteriormente, el autómata vendría siendo el abuelo de la robótica. Y su aspecto más común hoy en día pues podemos decir que es el androide. Por eso vemos que las muñecas siempre han estado pues bueno, desde la antigüedad han evolucionado. Por ejemplo, hoy en día vemos muñecas sexuales. Y bueno, ya que hablamos de retrofuturismo, bueno, vemos que siempre en el retrofuturismo el humano siempre está al borde de la extinción. O bueno, hoy en día vino la tecnología de tal manera, no tan ficticia como lo vemos pues en las películas y en las series, pero vemos que ciertos caracteres, como les comentaba, muñecas sexuales que ya suplen necesidades humanas, pues ya vamos viendo que se están como viendo esos guiños. No da tal punto, pero pues igual lo que les decía, muñecas que cumplen funciones, cumplen órdenes, robotizadas. También podemos conocer las muñecas Smart Dolls, que son muñecas BJD, bueno, para comenzar las muñecas BJD, como están sus siglas, Ball Jointed Dolls, son muñecas unidas por sistema de bolas. Y estas muñecas fueron inspiradas por las muñecas alemanas del siglo XIX, las muñecas alemanas Germany o Bru o Gemu, que eran francesas. Las primeras muñecas BJD que conocemos son las Dolphin Dream, que son las muñecas que son muy parecidas a las muñecas anime, o esos caracteres prácticamente de Japón, que le encanta el mundo de las muñecas, porque en Japón el mundo de las muñecas está muy vigente. Han utilizado este mecanismo de muñecas de bolas, y pues hoy en día vemos que las Smart Dolls ya simplemente son muñecas con el mismo mecanismo, pero ya cumplen funciones por medio de controles y por medio de órdenes. Los autómatas del siglo XVI no han desaparecido de esa manera como tan drástica, sino que simplemente vemos guiños como han evolucionado a la cultura actual. Y bueno, respecto a lo que les mencioné de Rosen Maiden, vamos a mostrarle, pues a los que no han visto la serie, no les quiero hacer spoiler, pero pues son muñecas creadas y prácticamente tienen un alma artificial. Entonces podríamos hablar de lo que son las muñecas autómatas y de los humanos como autómata, que la diferencia de las muñecas es que, bueno, ya se rigen por un mecanismo artificial, nosotros nos regimos por por decirlo, por una luz, espíritu, como lo llamemos. Solo les faltaría ese espíritu a ellas para poder decir que van a tener su propia vida, sí. Y bueno, respecto a Rosen Maiden, les vamos a mostrar pues, un pequeño video como la creación de una muñeca en torno a la serie. Entonces ahí vamos con el video. Es un ejemplo de autómata. Entonces vamos a las siguientes escenas para conocerla.